Y jamás definitivamente hizo ingeniería inversa a las leyes de guerra y dijo, está bien, veamos lo que dice Ginebra y obliguemos a Israel a tener que encontrar una manera de golpearnos en Gaza porque usamos escudos civiles en todas partes. Hola y bienvenidos a Estado de la Nación, soy Eilon Levy. ¿Sabías que mientras la Organización de las Naciones Unidas y la organización no gubernamental acusaban a Israel de restringir la ayuda a Gaza, incluso intentando deliberadamente matar de hambre a la población, entraba el doble de comida a la franja de Gaza en comparación con antes de la guerra? El doble de comida, una locura. No lo sabía. Pero eso es lo que encuentras cuando vas y realmente miras las cifras. Cifras que los periodistas no están mirando. Cifras que la organización no gubernamental no están mirando. Cifras que los detectives ciudadanos dedicados a exponer la verdad están mirando. Mi invitado hoy en el podcast es Salo Eisenberg. Él es un miembro de la Junta de Honest Reporting y el autor de 2 libros, Hate Mail, Antisemitism on Picture Postcards y Postcards from the Holy Land, una historia pictórica de la era otomana. Su feed de Twitter ha sido un recurso indispensable para mí durante el curso de la guerra, haciendo el duro trabajo que los periodistas deberían estar haciendo, analizando los números, exponiendo los mitos que jamás está difundiendo y que se están convirtiendo en conocimiento común como parte de la campaña de Pez Yops, la guerra de desinformación que se está librando contra Israel. Para mí, tanto como portavoz del gobierno como después, su trabajo fue invaluable y quiero traerlo ahora para ayudarte a entender la fábrica de mitos en la franja de Gaza, las mentiras que Hamas ha estado difundiendo. ¿Y por qué parecen adherirse tan exitosamente? Llegarás a algunas conclusiones perturbadoras en este episodio y espero que lo disfrutes. Únete a mí y a Salo Eisenberg, entre líneas y más allá de los titulares. Noticias de última hora. Esta mañana en Israel ocurrió un impactante secuestro. Cientos de israelíes murieron. A continuación, el portavoz del gobierno israelí. ¿Qué sucede cuando se hace una pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿A dónde va esto ahora? Salo Eisenberg, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias, Eilon. Entiendo que esto es una exclusiva mundial. Nunca antes has hecho una entrevista en cámara. Nunca antes he hecho algo... Cámara. Siempre he sido un escritor haciendo cosas detrás de escena. Nunca en cámara, así que muchas gracias por tenerme. Y has tenido una gran lista de invitados en tu programa y estoy emocionado de estar incluido en eso. Una extensa lista de invitados, muchos de los cuales aprendieron de ti. Mencionas que te enfocas principalmente detrás de cámaras. Eso explica cómo me topé con tu nombre hace un año. Estoy revisando mis mensajes ahora para encontrarlo. Fue en marzo de 2024 y estoy escribiendo en el grupo de WhatsApp que tenemos en la oficina del primer ministro, coordinando entrevistas. Envío un tweet tuyo y pregunto, ¿quién maneja la cuenta Weisenberg55? Porque ese es tu Twitter. No hay primer nombre. Y veo que en los primeros meses de la guerra estás tuiteando análisis de muy alta calidad, desmontando los mitos de Hamas, repasando los números. Quiero saber, ¿es este Samalona escribe desde su sótano o es alguien serio? Tuiteaste un titular de The New York Times. Expertos advierten que la hambruna es inminente en el norte de Gaza en marzo de 2024. Y comenzaste un hilo diciendo que la hambruna y la inanición en Gaza es una mentira. Incluso una organización no gubernamental de la Organización de las Naciones Unidas lo admitió ayer. Tras meses de afirmar que Israel mata de hambre a Gaza intencionalmente y que la hambruna es inminente, ahora supuestamente solo ocurrirá a finales de mayo y julio. Aquí se expone la mentira de la inanición en Gaza. Salo Eisenberg, ¿quién eres tú? ¿Y cómo llegaste a tuitear la información que estaba guiando las comunicaciones de la oficina del primer ministro para ayudarnos a explicar por qué en realidad no éramos criminales de guerra? Correcto. Me considero un erudito independiente. No tengo ninguna credencial formal, ni un título, ni nada de eso, pero he estado siguiendo el conflicto de cerca desde que era un adolescente en los años 80, leyendo y estudiando obsesivamente y leyendo cientos de libros y siguiendo cada artículo y uniéndome a grupos que están desacreditando. Estoy en la Junta de Honest Reporting ahora. He escrito artículos en algunas revistas, Fathom Journal, Tablet Magazine. He escrito un par de libros sobre el antisemitismo y la historia de Palestina otomana. Algo de un autodidacta que enseñó
Sí, algo así, ¿eh? Escribí algunos 2 informes largos para NEO Monitor, desacreditando el Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado extensos informes denominados informes de apartheid. Así que, como dije, algo detrás de escena, escritura académica de largo formato. No soy un influencer, no estoy en Instagram, pero eso es más o menos como llegué a ello. Y encontré que ex Twitter es un medio realmente genial. Sorprendentemente, escribo un artículo en una revista y quizás lo leen unas pocas miles de personas. Escribí un hilo en diciembre de 2023 depurando los números de Hamas. Creo que uno de los primeros decía, espera un segundo, esto simplemente no tiene sentido. Y obtuvo 6 millones de vistas. Y eso es realmente un poco de cómo construí el seguimiento en Twitter y continué haciéndolo desde allí. Así que ha sido un buen medio para difundir la palabra. Es un medio extraordinario. Como dice Elon Musk, ahora tú eres los medios. Esta es una plataforma que da a las personas ordinarias la capacidad de alcanzar una influencia extraordinaria. ¿Ves? No un influencer en el sentido clásico, pero definitivamente teniendo un... Influencia, correcto. Correcto. Y realmente estar haciendo el trabajo que los medios deberían estar haciendo para desmantelar la propaganda de Hamas a través de las afirmaciones que están haciendo las instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamental sin tomarlas como evangelio. La mejor definición de periodismo que he escuchado es cuando un lado dice que está lloviendo y el otro lado dice que no está lloviendo. Una vez que alguien dice que está lloviendo, otro lo contradice. Miras por la ventana para verificar la situación. Sí, quiero decir, los medios han sido negligentes más allá de lo creíble, ¿verdad? Quiero decir, acabamos de ver lo que hizo la British Broadcasting Corporation al tener hijos de ministros de Hamas, sin revelar eso en su documental. Esto es extraordinario porque, como hemos estado diciendo durante meses desde el inicio de la guerra, Hamas es un régimen autoritario. Controla estrictamente toda la información que sale de la Franja de Gaza. No salen imágenes, no salen materiales que este régimen no quiera que salgan. Los periodistas que trabajan allí pertenecen a Hamas, son creadores de contenido de Hamas o están intimidados por Hamas, impidiéndoles hablar con libertad. Y si te pronuncias en contra de Hamas, entonces eres brutalmente oprimido y ejecutado. Y así, todo lo que sale de la Franja de Gaza ha sido estrictamente controlado por el régimen de Hamas para las cámaras. Los medios al mismo tiempo dicen que los periodistas no tienen permitido entrar a Gaza, pero al mismo tiempo dicen que los periodistas palestinos en Gaza son independientes, libres y creíbles. Por supuesto, es imposible cuadrar ese círculo. Pero lo que encontré especialmente útil de tu feed de Twitter y los hilos que has escrito desacreditando las mentiras es que, al menos para mí, parece que Hamas, UNRWA, las organizaciones no gubernamental que los apoyan han estado llevando a cabo una campaña de medios extremadamente sofisticada que ha producido una realidad orwelliana. Ha logrado convencer a las personas de que Israel está deliberadamente matando de hambre a la gente de Gaza, incluso cuando entra más comida a la Franja de Gaza que antes de la guerra, afirmando que Israel está cometiendo genocidio o atacando a civiles, incluso cuando Israel utiliza mayores esfuerzos y más precisión que cualquier ejército en la historia de la guerra urbana en un campo de batalla increíblemente complicado y diabólicamente difícil. Es como si estuviéramos viviendo en una realidad orwelliana donde la palabra de una organización terrorista se toma como evangelio. Cualquier cosa que diga Hamas se presume que se debe creer. Cualquier cosa que diga Israel se presume que no se debe creer. Y me pregunto qué sucederá cuando llegue el 7 de octubre y comiences a desmantelar los mitos. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que te des cuenta de que lo que estamos experimentando ahora, quizás el juego a largo plazo, es esta gran campaña de operaciones psicológicas que está siendo llevada a cabo por Hamas y sus seguidores para construir una realidad que está divorciada de lo que realmente está sucediendo en el terreno? Quiero decir, lo que sucedió con los medios después del 7 de octubre no es diferente a lo que sucedió en las guerras de Gaza anteriores, 2021. Es exactamente lo mismo, la misma narrativa. Todos los que lo han estado siguiendo sabían que iba a suceder lo mismo. Solo hubo una pequeña ventana de simpatía por Israel justo después del 7 de octubre. La condena a Israel por parte de Qatar y Sudáfrica no fue universal, mientras los escuadrones de la muerte siguen desatados. Pero digamos que los medios europeos y americanos, incluso los que generalmente no son simpáticos, pero no tardó mucho y yo veo el Al-Ali
llamado la explosión del hospital, que terminó siendo un cohete Pish que cayó, que dijeron mató a 471 personas, pero terminó siendo quizás 10 o 20. Ok, vamos a tomar un Paso atrás. ¿Qué fue el incidente del hospital Al-Ali? ¿Dónde te encontró esto? ¿En qué momento entendiste que algo extremadamente sospechoso estaba sucediendo? Esto marcaría el tono de lo que sucederá durante el resto del... El 18 de octubre hubo un titular que decía que un hospital fue bombardeado, resultando en 500 personas muertas durante la guerra. The New York Times y todas las demás fuentes de medios de comunicación inmediatamente difundieron esta historia: hospital bombardeado, 500 personas palestinas muertas. Y rápidamente comenzó a salir a la luz. Y doy algo de crédito a los portavoces de las fuerzas de defensa de Israel, que rápidamente salieron a decir, no, eso no fuimos nosotros. Y los titulares comenzaron a cambiar. 500 supuestamente, tal vez no recuerdo exactamente los detalles, pero terminó siendo, espera un segundo, no, fue un cohete interno de Pi que cayó en este estacionamiento, ni siquiera destruyó el hospital, y luego hubo imágenes del hospital en pie. No, el hospital no fue bombardeado, y espera, es un pequeño cráter en el estacionamiento. Y espera un segundo, la inteligencia dice que tal vez 10 o 20... Su campaña de Pest Jobs fue tan efectiva que cuando salía en la televisión al día siguiente explicando que era un cohete de la Yihad Islámica Palestina que había fallado, disparado desde dentro o al lado de un cementerio, por cierto, todavía estaba bajo la impresión equivocada de que el hospital había sido arrasado. Bueno, tú crees en los medios de comunicación principales, pero... Engáñame una vez. Correcto. Y creo que eso fue, en cierto sentido, un punto de inflexión, porque los medios y la narrativa mundial que realmente quiere colocar a Israel como el villano y a los palestinos como la víctima, esa es la narrativa a la que se debe adherir. Estaba buscando una oportunidad para cambiar lo que sucedió el 17, donde Israel era la víctima. Y ese fue el punto de inflexión donde, espera un segundo, ahora bombardearon el hospital. Han vuelto a hacer el mal. Israel es el villano. Ahora los palestinos son las víctimas. Y podemos cambiar toda la narrativa de esta guerra de nuevo a nuestra zona de confort. Espera. Es muy perturbador lo que estás diciendo. Vamos a desempaquetarlo juntos en este episodio y ver algunos ejemplos de mitos de Hamás. Y quiero entender cómo terminan convirtiéndose en conocimiento común o aceptados en todo el mundo. Pero dices algo muy perturbador aquí, que es que los medios quieren revertir a una narrativa en la que Israel es el villano, los palestinos son las víctimas. 10-7 casi interrumpió este orden cósmico porque de repente los israelíes serán las víctimas. Y enmarcas el incidente del hospital Al-Ahli como si ahora los medios tuvieran la oportunidad de poner las cosas en su lugar. Entonces, ¿por qué crees que existe este deseo de ver a Israel como el agresor? ¿Los palestinos? ¿O la víctima de una manera que aprovecharon esta oportunidad porque validaba lo que querían creer? Correcto. Quiero decir, es un poco... Yo preguntaría algo más profundo y señalaría a las personas tú. Maudie Friedman, por eso estamos en un podcast, no hemos tenido una larga discusión. Correcto. Quiero decir, Maudie Friedman escribió un artículo seminal de 2014, habla precisamente sobre este tema. Realmente es un clásico. Es una pieza clásica. Como ya sabes, podemos remontarnos a la historia del antisemitismo, una obsesión maliciosa con los judíos en los medios de comunicación mundiales. Todo tipo de narrativas desde es más profundo. ¿Por qué Israel? Y judíos fue un ensayo extraordinario. Fue en Tablet Magazine, una guía interna para la historia más importante en la Tierra por Matty Freeman. Y también lo pondremos en las notas del podcast para las personas que quieran profundizar más. Ese artículo, y creo que aún instruye la narrativa y cómo se está cubriendo este conflicto, donde Israel es una especie de opresor, el mal, el poderoso. Los palestinos son los más débiles. Este juego moral que a los medios les gusta mucho, a muchas personas les gusta. Las personas ignorantes se inclinarán hacia este poderoso, débil, opresor, oprimido, y tal vez se remonta a 1000 años de antisemitismo. ¿Quieres decir? ¿Queremos ir allí? Quiero decir, está allí. Sabemos que está allí. Sabemos que hay una historia de 1000 años de antisemitismo, y aunque no todos son antisemitas, de alguna manera se permea en nuestras sociedades, más en Europa que en los Estados Unidos, en mi opinión. Pero eso de alguna manera informa parte de la narrativa de los medios. ¿Crees que la campaña de desinformación de Hamás en esta guerra ha sido exitosa? O mejor dicho, déjame retroceder un poco. ¿Qué crees que Hamás está tratando de lograr con su operación de comunicaciones?
Me preguntan frecuentemente por qué las comunicaciones de Hamás son tan buenas y las de Israel son tan malas. ¿Qué crees que Hamás ha estado tratando de hacer en la forma en que deliberadamente preparó el campo de batalla con esos 350 millas de túneles debajo de áreas civiles, las aperturas de túneles dentro de hospitales, los cohetes debajo de las camas de los niños? Gaza parecía, uso la palabra manipulada porque hay un juego de palabras con el mundo del teatro, manipulada, gestionada para producir un espectáculo para las cámaras que generaría simpatía internacional y obligaría a Israel a retroceder. ¿Cómo crees que antes del 7 de octubre Hamás había preparado el escenario, por así decirlo, para una batalla por la conciencia global? Creo que tu pregunta o lo que dijiste tiene dos partes. Entonces, las operaciones psicológicas de relaciones públicas de Hamás son buenas. Las de Israel son tan malas. Creo que Hamás no es tan bueno. Creo que a veces les damos demasiado crédito, como si fueran estos brillantes maestros de las relaciones públicas que saben cómo manipular todo y que Israel es tan terrible que no puede hacer nada. Creo que el panorama mediático está manipulado en contra de Israel y está manipulado a favor de Hamás. Es como una resolución de la Organización de las Naciones Unidas contra Israel, una victoria automática en la Asamblea General en su contra. Para Hamás es una victoria automática, no necesitan hacer nada. Pueden hacer lo que hicieron con los niños de Vivos y los medios de comunicación lo minimizan. Pueden tener satánico muestras en las liberaciones de rehenes y los medios de comunicación lo minimizan. No necesitan hacer nada. Pueden usar cámaras GoPro para grabar lo que hicieron en 10/7 y los medios lo minimizan. Pueden cometer las peores acciones y los medios los respaldan, obteniendo una victoria automática. Y creo que, por el contrario, las relaciones públicas israelíes y los portavoces a veces son criticados por no hacer un buen trabajo. Pueden hacer más. ¿Por qué no lo están haciendo? No quiero decir que no puedan hacerlo mejor. A veces el campo de batalla está amañado, tanto en la realidad como en el panorama mediático. Y ahora podemos hablar sobre el campo de batalla físico en Gaza, pero realmente no le doy tanto crédito a Hamás por sus relaciones públicas. Es terrible. Las liberaciones de rehenes que hicieron no son buenas relaciones públicas. Eso es solo el mundo intentando cubrirlos. Creo que los hace ver terrible. Y francamente no creo que les haya ayudado. Es posible que la gente haya empeorado un poco. Tal vez realmente son tan malvados. No creo que hicieron un buen trabajo con lo que hicieron. No creo que les haya ayudado. No, quiero decir los desfiles de bebés muertos y los desfiles de rehenes. Son horribles, me preguntan, ¿sabes? Por los israelíes, ¿no? ¿No habla la realidad por sí misma? Y yo digo, no, realmente necesitas ayudar a las personas a conectar los puntos y poner esas imágenes allí, porque de lo contrario no las verán. Sí. Y quizás Hamás no tiene la campaña de medios más sofisticada y ayuda que sabes que tienen en común Hamás y Al Jazeera, ¿verdad? Ambos son país Activos, ¿de acuerdo? y frecuentemente colaborando juntos. Guante, probablemente. La BBC también, pero antes de que veamos por qué Hamás es, si no tiene una campaña mediática sofisticada, por qué sus mentiras terminan pegando, ayúdame a explicar cómo Hamás preparó trampas explosivas en la Franja de Gaza en la víspera del 7 de octubre para librar esta guerra, ¿verdad? Para la opinión pública mundial, sí, esto es realmente, y lo discutimos en el podcast, en un episodio diferente con Saúl Sadko, quien es otra de estas personas que ha logrado construir grandes seguidores en Twitter al profundizar en estas cosas en línea que el juego a largo plazo es esta campaña de operaciones psicológicas en la que están utilizando la guerra en Gaza para intentar envenenar la opinión pública mundial en su contra. Así que en realidad estoy trabajando en un informe, creo que te lo mencioné, con Andrew Fox y la Sociedad Henry Jackson, sobre la estrategia del escudo humano de Hamás. Así que hemos desglosado la estrategia del escudo humano en 10 componentes. Y Hamás definitivamente hizo ingeniería inversa a las leyes de guerra y dijo, está bien, veamos lo que dice Ginebra y obliguemos a Israel a tener que encontrar una manera de golpearnos en Gaza, porque usamos escudos civiles en todas partes, así que voy a hacer ingeniería inversa a las leyes de guerra, eso es frase interesante. Detengámonos un segundo para que entienda lo que quiere decir. correcto. Entonces dirán en Ginebra que, sabes, no puedes usar hospitales, dirán eso.
Los hospitales no pueden. ser utilizados, son sagrados, así que usan hospitales, eso es a los niveles más simples, obliguemos a Israel a atacarnos en hospitales. Israel a menudo es acusado de violar las reglas de guerra. Correcto. Está luchando en un contexto en el que el enemigo viola sistemáticamente las leyes de guerra para poner a Israel en una posición imposible, ¿verdad? Si te escondes en un túnel debajo de la casa, entonces jamás deja a Israel con 3 opciones. O bombardeas y la gente muere, lo cual es terrible, o dejas a Hamas sin castigo, en cuyo caso obtienen inmunidad porque violaron las reglas de la ley, o pides a la gente que evacúe por su propia seguridad y te acusan de desplazamiento forzoso. Y luego no le da opciones a Israel. Una de las frases que repetí es que no se obtiene inmunidad simplemente escondiéndose en el sótano de un hospital. Es incluso Peor que eso, es que al violar el derecho internacional se aseguran una ventaja militar porque saben que no van a ser condenados por violar el derecho internacional. Va a haber una demanda de que se libren, ¿verdad? correcto. Hay muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, claramente dice que los combatientes deben vestirse con ropa y uniformes de combatiente. ¿Lo hacen para desfiles de bebés muertos, no en batallas reales? Así que no lo hacen. Y saben que obliga a Israel a ver a cada persona como un posible combatiente, pero ellos no lo saben. Son civiles, por lo tanto, habrá civiles que mueran accidentalmente. Así que eso es ingeniería inversa. ¿Qué dice Ginebra? Debemos llevar uniformes, pero no lo haremos. Y la razón por la que Ginebra dice eso es porque saben que si no llevas un uniforme, estás poniendo en riesgo a los civiles. Usar hospitales, dice muy claramente que no uses hospitales. Bueno, vamos a usar hospitales. Esconden armas en edificios de apartamentos, las preposicionan. Eso dice Ginebra, no uses ubicaciones civiles para armas. Así que sistemáticamente revertir la ingeniería y obligar a Israel a decir, ok, o los terroristas obtienen inmunidad permanente. Y eso es básicamente lo que ocurrió en las guerras pasadas. Israel dijo que debían parar, que no podían llegar tan lejos en la guerra del 2021. Volviendo al 2009 en Gaza, Israel finalmente se detuvo porque el daño colateral era demasiado alto y obtuvieron inmunidad permanente. Y jamás pudo construir 17 años de este campo de batalla porque se les otorgó inmunidad permanente. Pero después del 17 la ecuación cambió. Y creo que incluso uno de los líderes de Hamas dijo ayer, y algunas personas lo contradecían, que si hubieran sabido lo mal que estarían las cosas en Gaza, quizás no habrían hecho el 10-7. No, porque estaba mal. Este era Mus Abu Malsuk, el jefe de Hamas. Quiero decir, básicamente el ministro de Relaciones Exteriores de Hamas. Y no dijo que era una mala idea porque, ya sabes, matar, violar y secuestrar es una mala idea. Es porque, por supuesto que no. Consecuencia. Iniciar la guerra fue un error porque la están perdiendo. Entonces, ok, la estrategia de Hamas, la estrategia mediática de Hamas no es particularmente sofisticada. Se basa en violar masiva y sistemáticamente las leyes de la guerra de una manera que deja a Israel sin buenas opciones. Pero lo que es particularmente malvado aquí no es que un culto a la muerte yihadista bárbaro esté violando sistemáticamente las reglas de la guerra. La razón por la que la estrategia de Hamas funciona es porque tiene un coro entero y una red de ONGs e instituciones internacionales que están dispuestas a darle la victoria en lugar de responsabilizarlo. Una red completa de instituciones que le lavan la información, como UNRWA. Recuerdo haber visto el fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia en el escandaloso caso de genocidio orwelliano, sosteniendo mi cabeza con mis manos, sin creer que el presidente de la Corte Internacional de Justicia está citando a UNRWA, un frente de Hamas, y dándole base probatoria en los fallos. Pero no es solo UNRWA, sino una red completa de ONG. Entonces dime, ¿por qué Hamas piensa que esta estrategia de armar sistemáticamente el derecho internacional será exitosa? ¿Quiénes son los actores que luego están lavando eso para el consumo público global? Quiero decir, existe todo un complejo industrial de organización no gubernamental, llamémoslo, que incluye más prominentemente a Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y luego grupos como Oxfam. Y luego algunos de los grupos israelíes también son problemáticos, como B'Tselem, Yesh Din, Rompiendo el Silencio, que algunas de estas ideas forman. Así que todo el engaño del apartheid que surgió hace unos años, en 2021, sobre el cual escribí extensamente,
realmente la idea fue generada en cierta medida por Yesh Din, que presentó esta opinión legal de que Israel es culpable de apartheid y cambió la definición de racismo de racial para incluir el conflicto israelí-palestino. Correcto. Y ahora con Irlanda famosamente yendo a... La Corte Internacional de Justicia. y diciendo, o sea, queremos que cambies la definición de genocidio para que podamos aplicarla a los judíos. Correcto. Y el... Admitiendo que la definición de intención era demasiado estrecha. La definición que usan para esa palabra es muy limitada. La definición es demasiado estrecha, así que la cambiaremos para poder enmarcar a los judíos. ¿La cambiaremos? ¿O simplemente algo así? Deshacernos de toda la idea de intención. Así que es más que solo escribir informes. Creo que las organizaciones no gubernamentales realmente han protegido, nunca han dicho una palabra sobre lo que Hamas ha hecho en Gaza. Así que en Gaza han podido construir este complejo militar durante 17 años. Las organizaciones no gubernamentales permitieron esto sin informar al respecto. Nunca han escrito un informe crítico sobre Hamas usando el dinero para construir túneles. Nunca han escrito un informe crítico sobre el uso de los hospitales. Así que, en cierto sentido, este complejo industrial de organización no gubernamental ha protegido a Hamas durante 17 años. Estas organizaciones no gubernamentales son luego citadas por la Organización de las Naciones Unidas. Si observas algunos de los informes de la Organización de las Naciones Unidas, si observas los informes de la Corte Penal Internacional, todos citan a Human Rights Watch y Amnistía. Y luego todo se recicla en estos diferentes... Los medios luego lo reciclan. Así que sí veo a estas organizaciones no gubernamental como actores críticos que necesitan ser atacados, identificados aún más. Y sé que también tuviste al Dr. Gerald Steinberg, aquí de Organización No Gubernamental Monitor, quien ha hablado sobre algunas de estas cosas. Y según entiendo, Hillel Neuer de Naciones Unidas Watch también ha hablado sobre intentar... crear un nuevo... Quiero decir, es solo... Asombroso, simplemente. Es sorprendente cómo estas organizaciones excusan a Hamas. Hablaste del cemento. Recientemente vi un antiguo tuit de Peter Lerner, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra. Tuiteó en 2018. Está bien, esto es solo 4 años. Menos de 4 años después de la guerra de 2014. Gran proceso de reconstrucción después de la guerra del verano de 2014. Y señaló que el Burj Al Khalifa, el más grande del mundo, ¿Edificio más alto? en los Emiratos Árabes Unidos, con más de 160 pisos, fue construido con 330,000 metros cúbicos de concreto. Desde 2014, Israel ha facilitado el acceso de 16 veces esa cantidad de concreto a Gaza. ¿Dónde están los rascacielos de Gaza? En solo 4 años, asombroso. El personal de Israel facilitó 16 Burj al-Khalifas de concreto en la franja de Gaza y la respuesta a la pregunta de Peter, ¿dónde están los rascacielos de Gaza? Es la necrópolis de 350 millas de túneles debajo de áreas civiles en Gaza. Y nadie tiene una palabra que decir sobre la enorme desviación de la ayuda humanitaria. Y una de las mentiras que se repetían constantemente en el New York Times y en todas partes era que antes de la guerra, has visto esta estadística, había 500 camiones de ayuda entrando a Gaza. Bien, esto es algo que quiero entender. Había un mito de que antes de la guerra 500 camiones de ayuda entraban a Gaza todos los días. Y ahora en realidad fui y miré los números yo mismo. Antes de la guerra solo había un promedio de 73 camiones de alimentos por día entrando a la franja de Gaza. Más de la mitad de lo que entraba a la franja de Gaza era concreto. Suministros de reconstrucción. Nada que ver con comida. Y recuerdo en un momento, intentaré encontrar, quiero decir, me metí en un poco de problemas por ir tras David Cameron. Oh, sí, recuerdo eso en Twitter. Pero él era, esencialmente alguien estaba engañando a David Cameron de una manera que significaba que estaba poniendo expectativas completamente irreales en el Estado de Israel porque estaba pidiendo que se trajeran 500 camiones. Estoy tratando de encontrar el tweet aquí pidiendo que se trajeran 500 camiones a la franja de Gaza todos los días para prevenir una hambruna que calculé era algo como 5 kilos de comida por persona porque no estaban comiendo concreto.
No estaban comiendo concreto antes del muro. ¿De dónde salió este mito de que había 500 camiones al día? Nunca he podido rastrear de dónde vino. Sí, así que estos son, en realidad, datos de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas publica en su sitio web, creo que es el sitio web de Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, los camiones. Tienen históricos año tras año del número de camiones y lo publican. Y en realidad, el número de camiones no es 500, son 500 por día laborable. Entonces, el cruce con Egipto solo está abierto alrededor de 240 días al año. Los 500 camiones mencionados eran por cada día laborable, no por todos los días. Entonces, si realmente tomas el número total de camiones y lo divides por 365 días al año, es algo así como 360 camiones al día. Y solo 73 eran de comida. Y solo 73 eran de comida. Y luego, con ayuda y cosas así, había otros materiales, pero solo 73 por día calendario eran de comida y ayuda. Si los medios dicen que entran 73 por día, pero después de las 10:17 se ve que son más de 100, entonces debes admitir que Israel está permitiendo más entrada de comida que antes de la guerra. Pensé que me estaba volviendo loco, pero pensé que me estaba volviendo loco. Pensé que me estaba volviendo loco cuando estaba revisando los números. Y estoy como, Israel está dejando entrar más comida ahora que la que entró. Antes de la... El mundo nos acusa de restringir la ayuda y matar de hambre deliberadamente a los gazatíes, a pesar de la guerra. ¿Cómo es esto posible? Así que explícame cómo termino viviendo en esta realidad alternativa. Es orwelliano, como has dicho, y es una palabra precisa para describirlo. Existe esta narrativa que debe mantenerse, y no son operaciones psicológicas de Hamás. No es las relaciones públicas de Hamás la que está cambiando las narrativas sobre el número de camiones que están entrando. Es una campaña deliberada de desinformación. Las organizaciones no gubernamentales están escribiendo esto, están diciendo 500 camiones al día, y los medios simplemente lo están repitiendo. Nadie realmente va al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas haciendo el cálculo que tú y yo estamos haciendo y diciendo, espera un segundo, solo son 73. ¿Por qué no hacen eso? Porque estás en el Consejo de Informes Honestos. Se supone que los informes honestos deben responsabilizar a los medios de comunicación sobre esto, ¿correcto? ¿Por qué no hacen esto? Creo que una gran parte de ello es pereza. Ven el número de Human Rights Watch. Van a empezar a hacer la investigación. Deberían, pero no lo hacen. Así que hay una medida de pereza y creo que hay una medida de que no queremos contar la historia. Esta es una historia más conveniente para la narrativa que queremos contar, que es que Israel es el villano, los palestinos son las víctimas y vamos... Lo cual es increíblemente perezoso porque Pregunta interesante. La pregunta interesante desde la perspectiva de un periodista es cómo todas estas organizaciones terminaron yendo junto con una mentira que en algún momento se arraigó tan profundamente que se volvió imposible de mover. De acuerdo, enfoquémonos en el tema de la ayuda humanitaria. Una de las mentiras más pegajosas ha sido que Israel está restringiendo la cantidad de ayuda humanitaria. Israel está deliberadamente matando de hambre a la gente de Gaza. Hay hambruna. Pronto habrá hambruna. Casi va de haber casi hambruna, que nunca llegó mientras Israel permitía la entrada de más alimentos a la franja de Gaza que antes de la guerra. Desmantela este mito para mí. Sí, así que han estado hablando de hambruna desde las primeras 2 semanas de octubre. Artículos de noticias y declaraciones de ONGs y otros grupos advierten que la hambruna es inminente. Antes de que incluso se agotara la comida de las tiendas, ya estaban diciendo que hay hambruna, no solo, oye, necesitamos más comida. Pero esto ha sido perpetrado, impulsado desde el mismo comienzo. Luego, más adelante, comienzas a ver estos informes del índice de precios al consumidor, algunas de estas agencias de la Organización de las Naciones Unidas que se supone deben estudiar la situación en el terreno, y seguían diciendo que la hambruna era inminente. La hambruna era inminente. Y luego en el norte de Gaza ya está sucediendo, y simplemente no concordaba con la realidad de lo que viste. Quiero decir, la forma más fácil de desacreditarlo es que hambruna significa que 2 de cada 10,000 personas que experimentan hambruna están muriendo diariamente. Lo que debería haber significado que si la hambruna realmente se estaba apoderando de Gaza, deberíamos haber estado viendo cientos, un centenar de muertes al día o más. Sin embargo, siempre se afirmó que era inminente. Inminente. Decían que está ahí, que es inminente, pero no está ahí. Y luego no verías ninguna información, ninguna foto. Quiero decir, incluso ahora creo que tuiteé, no he visto una sola foto
Si realmente hubo hambruna durante 15 meses, deberíamos ver imágenes de gazatíes desnutridos. Deberíamos ver eso. Imágenes que vimos, algunas Realmente desagradables. imágenes, pero siempre resultaron ser, quiero decir, suena horrible. Realmente, realmente horrible ser tan directo. Vimos imágenes de personas con condiciones preexistentes, distrofia muscular, lo que sea, siempre sentadas junto a un Bastante. madre de aspecto regordete. Jamás admitió que tal vez 30 personas murieron, incluyendo niños con condiciones preexistentes, Ese fue el punto en el que esas personas que estaban afirmando hambruna. simplemente dejaron de contar, correcto. Incluso en el New York Times publicó esta foto de este niño, una situación terrible, pero no es por falta de comida. Es una condición preexistente. Y luego miraste el número de camiones que llegaron y siguieron subestimando el número de camiones de las fuentes privadas. Así que literalmente estaban... Mintiendo sobre el número de camiones. Esto. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación informaran constantemente el número incorrecto de camiones? Porque Israel estaba proporcionando los datos y estableció COGAT, la unidad del Ministerio de Defensa responsable de esto. Dijo, mira, somos los únicos que tenemos una vista de pájaro de todos los camiones que entran. El tablero de honor tiene una advertencia que dice que estos números no son concluyentes. Nosotros no... Pretendemos... A pesar de ello, los medios solo informarán la cantidad errónea de camiones. ¿Cómo sucede eso? Subestimando sistemáticamente la cantidad de... Camiones, correcto. El número... Están escuchando a las organizaciones no gubernamental que promueven esta mentira de la hambruna. Cindy McCain del Programa Mundial de Alimentos decía lo mismo. Y ella tiene credibilidad. Ella era la esposa de John McCain. ¿Cómo se equivoca tanto Cindy McCain? ¿Quién le está susurrando al oído que ella, incluso cuando ella llega y dice, Onora es la única organización de ayuda que puede entregar alimentos a gran escala, pero tu agencia está entregando más alimentos que Onora? ¿Estás claramente desinformado sobre lo que son tus propias personas? Haciendo. Su gente no quiere decirle la verdad. Las organizaciones no gubernamental Human Rights Watch, Amnistía y otros grupos buscan promover esta falsedad. Y están manipulando los números a propósito. Los medios no están cumpliendo con su debida diligencia. Están bajo plazos estrictos. ¿Realmente no les importa tanto encontrarlo? Si Human Rights Watch, la Organización de las Naciones Unidas y Cindy McCain dicen que es hambruna, entonces es hambruna. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Y me refiero a nosotros como una sociedad civil israelí. No estoy en ninguna capacidad oficial, ¿verdad? Pero yo creo que tengo un papel en la lucha por la verdad y la lucha por los hechos. Pero también Israel sí estás construyendo una estrategia de relaciones públicas nacionales basada en la comprensión de que a Hamas se le da un pase libre debido a organizaciones que apoyan su agenda, que están dispuestas a darle un pase libre por esconderse en el sótano de un hospital, que estas organizaciones no gubernamental, instituciones internacionales tienen sus sesgos deliberados, que los medios de comunicación están de acuerdo con ello, porque crees que realmente quieren creer lo peor. Sobre los judíos. Si esa es la razón por la que nuestros medios no son geniales, entonces es realmente aterrador. Si estamos luchando esta batalla cuesta arriba, ¿cómo crees que Israel como país debería abordar esta realidad y asegurarse de que las personas estén reportando la cantidad correcta de camiones? Porque, quiero decir, desde nuestra perspectiva, una de las cosas locas desde una perspectiva de comunicaciones es que a veces hay una discrepancia entre lo que Israel quiere que el público doméstico escuche y lo que quiere que la audiencia internacional escuche. A nivel nacional, las imágenes de camiones entrando a Gaza son muy impopulares. Son muy impopulares porque los israelíes sienten poca empatía por quienes celebraron la masacre del 7 de octubre. Tienen poca simpatía por la idea de que estamos reabasteciendo a Hamas, porque la ayuda humanitaria es la principal fuente de ingresos de Hamas en este momento, mientras los rehenes están siendo desnutridos, y vimos a algunos de ellos pareciendo que estaban tambaleándose fuera de Auschwitz. Internacionalmente, Israel tiene interés en decir, mira qué tontos somos. Hemos sido atacados y somos el único país que ha reabastecido a un enemigo durante una guerra. Mira cuán nobles somos. Se ve terrible a nivel nacional. Internacionalmente quieres decir... Mira que... Somos generosos, ¿no? Mira qué tontos. Primero quiero decir que creo que los esfuerzos para desacreditar sí hacen una diferencia, ¿eh? Así que lo que estás haciendo, lo que está haciendo el informe honesto, lo que están haciendo innumerables otros grupos y personas en X, lo que están haciendo sí marca la diferencia. Los hechos y la información que se difunden
sí tienen impacto, sí hacen una diferencia, sí cambian las cosas. Quiero decir, ¿Has visto ejemplos de eso? Sí, quiero decir, vimos a la British Broadcasting Corporation simplemente retirar su documental. Supongo que el daño ya está hecho. Pero fueron señalados por usar a los hijos de los ministros de Hamas en un documental y fue retirado. Así que lo hago. Pienso. A continuación, La vida en Kabul, narrada por Bin Laden Jr. Y ya sabes, hemos visto que los periódicos cambian y emiten correcciones. Ahora, ¿es suficiente? Y no es suficiente. Pero si no haces nada, creo que será mucho peor. Así que sí creo que hace una diferencia. Sí creo que cuando Israel acuda a la Corte Internacional de Justicia por su, ya sabes, el supuesto tribunal de canguro por genocidio, y van a hacerlo, creo que toda esta información va a marcar una diferencia. La Corte Internacional de Justicia, otro ejemplo de cómo vivimos en una realidad orwelliana. El presidente de la Corte Internacional de Justicia fue un ex diplomático libanés que había denunciado repetidamente a Israel en esa capacidad diplomática política. Ahora es el primer ministro del Líbano. Y resulta que todo el tiempo que estuvo juzgando a Israel estaba postulándose para un cargo político en un estado enemigo. Y nadie, literalmente nadie fuera de la Cámara de Eco Pro Israel ha dicho, esto es una farsa de justicia. El caso debería ser desechado si tú vas a la corte y descubres que el juez tiene escrito muchos artículos de opinión denunciándote, ¿verdad? Y resulta que a mitad del juicio, en realidad, él ha estado compitiendo por un puesto en el que está del lado de alguien que está en contra de ti, con quien estás en guerra. Obviamente, el caso sería desechado como un error de justicia y no es para... La Corte Internacional de Justicia. Y todos lo tratan como algo normal, lo cual es surrealista. No acordado, obviamente quiero decir, desde Cannes en la Corte Penal Internacional todo está amañado, no hay nada, son todos tribunales de pacotilla, pero volviendo al punto, sí hace una diferencia, no creo que sea algo que debamos seguir haciendo en términos de lo que preguntaste. ¿Sabes qué pueden hacer mejor Israel o sus portavoces? A veces hay corrientes cruzadas sobre, ya sabes, no queremos hablar de comida para parte del público israelí, pero sí queremos hablar de comida para el público internacional. Por lo tanto, debe haber una estrategia sobre cómo comunicarse mejor con los medios internacionales y organismos internacionales sobre lo que está sucediendo con la comida. ¿Crees que una sesión informativa que toma los números e invita a periodistas para una presentación tipo TED Talk y desglosa los números hace una diferencia? Sí. Creo que lo haría. Lo haría. Creo que absolutamente. Quiero decir, creo que debería haber una especie de, ya sabes, sé que la gente tiene muchas ideas, pero debería haber una persona asignada en Israel para trabajar solo con el New York Times y un par de periódicos de Nueva York y estar constantemente en contacto, el enlace con alguien en el New York Times para revisar constantemente lo que están diciendo y tener un diálogo con sus periodistas y decir, oye, ya sabes, cuando publicas que el Ministerio de Salud de Hamas, que 47,000 personas han muerto en Gaza, y no mencionas que las fuerzas de defensa de Israel mataron a 20,000, nunca lo mencionas. Alguien necesita seguir presionando al New York Times y preguntar, ¿por qué no publicas que decimos que matamos a 20,000 combatientes? ¿Por qué nunca dices eso? Es interesante que menciones el panorama mediático. Estaba pensando en las citas que logré obtener en el New York Times cuando era portavoz del gobierno. Según un titular de enero de 2021, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la mitad de la población de Gaza corre el riesgo de morir de hambre. Esa hambruna nunca sucede porque en ese momento Israel facilitaba la entrada de más comida a la franja de Gaza que antes. Eylon Levy, portavoz del gobierno israelí, afirmó que Israel no obstaculizó la ayuda humanitaria y responsabilizó a Hamas, el grupo palestino que gobierna la franja de Gaza, por las carencias. Acusó a Hamas de confiscar parte de la ayuda para su propio beneficio, aunque no presentó evidencias. Me agarré la cabeza con las manos al pensar, wow, logré que me citaran en el New York Times. Pero cuando me pediste una cita, ¿por qué no dijiste, tienes alguna prueba de apoyo? Yo habría dicho, seguro, aquí está algo que tuiteé ayer. En cambio, lo enmarcaste pidiéndome una declaración, te la di, y luego afirmas que no te he dado evidencia. Como pídelo y yo lo pediré y te lo proporcionaré. Y él no proporcionó evidencia. Así que citarán los números de Hamas y nunca dirán, bueno, ¿dónde está la evidencia? Simplemente lo citan automáticamente. Yo
Quiero decir, creo que algo a lo que hemos aludido, hay simplemente una noción general de que jamás es creíble. Israel no es creíble. Eso es un tema general que se extiende a través de la mayoría de los medios. Quiero decir, incluso el hecho de que Hamas es una organización terrorista designada oficialmente por los Estados Unidos y la Unión Europea, nunca verás eso escrito en los medios. Jamás una organización terrorista designada por los Estados Unidos, según la prensa estadounidense, dice que nunca dirán esto. Omiten eso con la misma idea de que, oye, son partes iguales, los palestinos están oprimidos. Israel es... La parte malvada. Y siempre que dices que jamás dice, es la misma organización que dijo que Israel bombardeó el hospital Al-Ahli, lo cual nunca sucedió. La misma organización que dijo que nunca apuntó a civiles, a pesar de que literalmente enviaron a sus Einsatzgruppen con GoPros para hacerlo. El mismo Hamas que dijo que devolvió el cuerpo de Shiri vivas y envió el cadáver aleatorio de una pobre mujer gazatí sin nombre a quien nadie parece importarle en lugar de Shiri vivas. Quiero decir, estoy mirando, ya sabes, algunos de mis tweets específicamente sobre la cuestión de la ayuda humanitaria. 1 de abril de 2024, el New York Times sigue informando este mito de un goteo de ayuda. Está bien, un goteo de ayuda está entrando. La misma Organización de las Naciones Unidas informó que 264 camiones habían entrado el día anterior. La misma Organización de las Naciones Unidas. Sus datos mostraron que alrededor de 280 camiones habían entrado a Gaza todos los días antes de la guerra. Está bien, entonces, 16 camiones más estaban entrando antes de la guerra, ¿verdad? Pero la mitad de ellos llevaban suministros comerciales de construcción. Locura. Uno de los mitos persistentes es que Israel está restringiendo la ayuda humanitaria a Gaza y que la hambruna es inminente. Hemos desmentido eso. ¿Cuáles son los otros mitos que crees que se han vuelto realmente persistentes y básicamente se han convertido en conocimiento común, la base del conocimiento general ahora? Creo que la idea de que Israel ha matado a demasiados civiles o ha apuntado a civiles en Gaza, creo, se ha convertido en la base, que Israel ha ido demasiado lejos en su guerra, que los ataques han sido desproporcionados. Mira, muchas personas están muertas, así que... Quizás explique Tu declaración. Sí, quiero decir, creo que ahora simplemente hay un sentido común de que debido al hecho de que muchos civiles han muerto en Gaza, no hay duda de que muchos niños inocentes han muerto. Miles de niños inocentes han sido asesinados en Gaza en esta guerra. No se puede negar eso. Es trágico. Pero existe esta noción de que esto se hace a propósito, o simplemente el hecho de que haya ocurrido automáticamente significa que es un crimen de guerra. Y creo que eso infiltró el pensamiento, este conocimiento común. O si hay una guerra y miles de niños han sido asesinados en esa guerra, es un crimen de guerra, simplemente como base. Y no lo es. Y no lo es. Correcto. Quiero decir, hay dos conceptos en Ginebra. No soy un experto legal militar, pero estos son conceptos bastante conocidos de distinción y proporcionalidad, donde es legal atacar un objetivo de Hamas, e incluso si se matan civiles, eso no es un crimen de guerra. Tienes que apuntar a la horrible realidad del derecho internacional. El derecho internacional no asume 0 bajas civiles en la guerra. El derecho internacional, cuando los países vienen y dicen que los civiles deben ser protegidos, el derecho internacional no requiere que 0 civiles sean heridos. Los civiles morirán en la guerra porque la guerra es un infierno. Es por eso que no deberías empezar. Ginebra contempla que los civiles serán asesinados. Es por eso que no deberías empezar guerras. Es por eso que no deberías empezar guerras. Por lo tanto, nunca se debe permitir que jamás vuelva a estar en posición de llevar a cabo la yihad contra nosotros. El derecho internacional de Ginebra asume que habrá civiles heridos y establece un marco para minimizar y regular las reglas en torno a eso. Pero, sin embargo, lo que escuchamos de las organizaciones de derechos humanos es casi la expectativa de que nadie morirá en una guerra iniciada por el enemigo que lucha desde áreas civiles sabiendo que saldrán impunes. Háblame específicamente sobre el mito del genocidio. Recuerdo muy temprano en la guerra, cuando fue justo antes del Día Internacional para la conmemoración del genocidio, y escuché por primera vez que Sudáfrica estaba llevando a Israel a juicio por genocidio. Esto es obviamente ridículo porque era tan extraño y tan absurdo, porque estaba claro que estábamos luchando una guerra justa contra una organización terrorista bárbara que había cometido un acto de genocidio. Y filmé algo desde mi sala de estar por mi propia cuenta, explicando que el 7 de octubre fue un acto de genocidio.
Enfrenté oposición dentro de la oficina del primer ministro por usar el término genocidio, considerándolo exagerado. 1.200 personas fueron masacradas, pero dije, chicos, esto coincide con la definición internacional. Ya tienen una carta de docenas, si no cientos, de abogados diciendo que esto cumple con la definición de genocidio. Los palestinos van a venir tras nosotros y acusarnos de ello. Incluso en las comunicaciones de la Oficina de Gestión de Proyectos eso parecía absurdo por ser tan orwelliano. ¿Cómo podría sostenerse? Así que dime, ¿cómo llegó a ser aceptado este mito? ¿De dónde se originó? ¿Por qué cayó en un terreno tan fértil? Sí, yo... Creo que ya estaba en marcha antes del 17 de octubre. Ha sido una especie de escalada. Por las ONGs. Como dices, ha estado en proceso durante Décadas. Ha estado en trabajo durante... décadas. Entonces, de alguna manera comenzó con este apartheid, una especie de lenta quema, introduciendo el apartheid en el léxico de palabras aceptadas para describir a Israel. Creo que este genocidio estaba esperando ocurrir, ya ha sucedido antes, así que puedes encontrar ejemplos previos. Pero esto fue realmente solo una oportunidad. Vale, aquí está. Ahora podemos desplegarlo en su totalidad. Teníamos todos los planes en su lugar y ahora vamos a desplegar la calumnia del genocidio. Y esta fue una oportunidad y todo depende, ya sabes, la gran parte del genocidio es la intención. Como sabes, tienes que demostrar la intención. Y además... para destruir un grupo étnico religioso nacional como tal. Correcto. Y la única forma en que podrían intentar hacer eso es fabricando citas. Entonces, fue notable ver, ya sabes, por ejemplo, había esta idea de que el presidente Herzog en alguna conferencia de prensa dijo, oh, no hay inocentes en Gaza o alguna línea así. Sus palabras suelen ser fabricadas donde dejó claro en esa misma conferencia de prensa, como antes y después, que estamos distinguiendo entre civiles y combatientes. ¿Vamos a seguir las reglas de la guerra? Correcto. El presidente Herzog fue acusado por los enemigos de Israel de decir que no hay inocentes en Gaza. La cita fue literalmente, estoy de acuerdo en que hay muchos palestinos inocentes. Y cuando se le preguntó si los civiles son objetivos legítimos, él dijo explícitamente no. Y aún así sigue siendo acosado. Y él incluso se dio cuenta... Eso, e incluso lo denunció. Incluso dijo, oye, mis palabras están siendo tergiversadas. Y eso respalda algunos de estos casos de la Corte Internacional de Justicia, el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y otros llamados informes sobre genocidio. Y lo mismo con Netanyahu, donde dijo, recuerda a Amalek, recuerda a Amalek. Incluso en el mismo tuit o conferencia de prensa, él dice que Hamás es el enemigo y que van a destruirlo. Recuerda a Amalek. Y en un artículo de Hart se le cita incorrectamente diciendo, tenemos que destruir a Amalek. Pero él nunca dijo eso. Sí, quiero decir, pasé por... Las declaraciones de Netanyahu sobre Amalek, por supuesto, referencia al enemigo bíblico que Israel fue ordenado a borrar. Pasé por esto como parte del documento de preparación con el que me ayudaste para el debate que hice con... Mehdi Hassan. ¿En Nueva York? Netanyahu se refirió a Hamás como Amalek. La otra parte afirmó que se refería a la necesidad de destruir a los palestinos. Y cuando miras en cada ocasión, tengo el documento aquí frente a mí, en cada ocasión estaba claro que Netanyahu estaba hablando de Hamás. Y cuando aquellos que intentaban proteger a Hamás lo sacaron de contexto, él siempre aclaró velozmente su intención. El término se usó por primera vez en un discurso histórico ante la Knesset del 12 de octubre, justo después de la masacre. Dijo que encontrarían a los asesinos, a esas bestias humanas, y los vencerían. Los borrarían de la faz de la tierra. Estaba claro que se refería a los asesinos, las personas que entraron y cometieron el crimen. Reapareció en una segunda declaración el 28 de octubre. Al inicio, afirmó que esta es la segunda fase de la guerra, con objetivos claros: destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y recuperar a los rehenes. Afirma que estos son los objetivos reales de la guerra. Los enemigos de Israel y los cómplices de Hamás, personas como Mehdi Hassan, lo siento, lapsus lingue, quieren crear este tercer objetivo fantástico como si... Netanyahu definió al enemigo como los palestinos, afirmando que su cinismo no tiene límites y sugiriendo que Israel tiene como objetivo adicional destruirlos. Comete crímenes de guerra al usar a civiles como escudos humanos, al usar hospitales como centros de comando. Es obvio que se refiere a Hamás en la tercera ocasión en una carta a los soldados el 3 de noviembre.
Literalmente la frase antes de que se refiera a Amalek se refiere a la lucha actual contra los asesinos de Hamás y justo después dice que hemos ido a la guerra, cuyo propósito es destruir el brutal y asesino Hamás. Enemigo Estado Islámico de Irak y Siria, devuelvan a nuestros rehenes y restauren la seguridad de nuestro país. Esto obviamente era una referencia a Hamás, no al pueblo palestino. Y cuando la gente lo acusó de hacerlo en referencia, él emitió una aclaración al pueblo palestino diciendo que esto es absurdo y una mentira. Se mantiene porque Porque, como dijiste, las personas no solo están predispuestas a creer lo peor sobre Israel y los judíos. Ellos quieren hacerlo. Ellos quieren hacerlo. Ellos quieren... creer lo peor. Correcto. Quiero decir, la presentación ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica tiene 8 instancias. Citan a Netanyahu 8 veces. Revisé todas las 8. Una publicación de Twitter contenía 8 afirmaciones falsas o tergiversadas. Así que espero que el equipo legal que va allí vaya a desglosar en detalle todas las mentiras en este informe, porque debería ser fácil de hacer. Con un tribunal de jueces imparciales deberían poder identificar que todo esto son mentiras. No estoy tan seguro de que vaya a funcionar de esa manera, pero necesita hacerse. Y por eso creo que el desacreditamiento que estamos haciendo y que estoy haciendo, otros grupos están haciendo, sí importa. Y hace una diferencia y necesita hacerse. ¿Cómo crees que deberíamos intensificar nuestro juego en términos de desacreditar estos mitos? Porque solo hay tanto que puede basarse en individuos tuiteando desde casa y haciendo esto con su propio dinero, esencialmente. Sí, quiero decir, sería bueno si hubiera una estrategia nacional más unificada en relación a eso, que no sea algo similar a subcontratado al sector privado como lo es, del cual soy parte, tú eres parte, Honest Reporting es parte. Sería agradable. Sé que hubo una reunión con Gideon Sa'ar y con algunos de estos grupos y se asignó algo de dinero para intentar intensificar el juego en la llamada Hasbara. Esperemos que de todo esto salga algo positivo, como una estrategia unificada. Quiero volver a algo que dijimos al principio de la conversación, que tú crees que el relaciones públicas de Hamás no es particularmente sofisticado. Tiene una ventaja incorporada en que muchas personas quieren creer lo peor sobre los judíos. Tiene una ventaja incorporada en que muchas de estas organizaciones no gubernamental amplificarán lo que haga que Israel se vea mal, porque comparten el objetivo de Hamás, de no más Israel. Pero dijiste que una de las razones por las que crees que el relaciones públicas de Hamás es tan malo son estos desfiles de rehenes y los desfiles de bebés muertos que yo esperaría están teniendo un efecto negativo en ellos porque simplemente parecen tan malvados. Quiero decir, el desfile de los ataúdes de Fear y Ariel Vivas y Odette Lifshitz y otro ataúd que ni siquiera tenía a Shiri Vivas en él contra un telón de fondo de Netanyahu como un vampiro, donde etiquetaron a Fear como Ariel y a Ariel como Fear. Los enviaron de vuelta en ataúdes que estaban cerrados, supuestamente con folletos con mensajes amenazantes dentro de ellos, contra el telón de fondo de la música y... Niños de pie. Todo parece un día familiar divertido, pero es simplemente grotesco. Que me pregunto, ¿crees que este es un punto de inflexión en la guerra, en la opinión global, donde la gente mira a Hamás y dice, wow, esto es realmente villano? Quizás Israel tenía razón cuando dijo que esto es un culto a la muerte yihadista malvado. Desafortunadamente no creo que realmente vaya a suceder completamente. Cambiar la marea. Sin embargo, creo que, quiero decir, la nueva administración de Trump creo que ha estado predispuesta a apoyar a Israel. Y creo que con estos espectáculos de rehenes, en realidad estás escuchando aún más, creo, de los funcionarios de Estados Unidos, sabes, Rubio y otros que están diciendo que Hamás es pura maldad, no pueden gobernar, tienen que irse. Y tal vez pensaban eso de antemano, pero creo que estos espectáculos de rehenes impulsaron aún más ese pensamiento de que son pura maldad. Así que no sé si la opinión mundial global va a cambiar debido a esto. Eso... Debería ser. Debería de haber sido hace mucho tiempo, debería haber ocurrido el 17. Creo que algunos de estos baches temporales. Puede que haya pequeñas oleadas.
y luego vuelve a la forma de pensar perezosa. Así que desafortunadamente no creo que esto vaya a ser una especie de cambio radical, un punto de inflexión y un punto de inflexión permanente. Pero como dije, creo que ha afectado al liderazgo de la dirección extranjera que se ocupa de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Estoy viendo algunas palabras, incluso el Departamento de Estado, creo, tenía un Hamas es malvado, son puramente malvados. ¿Podrías haber visto esa pancarta que Sí, oficialmente lanzado? Dudo que lo hubieran hecho de no ser por ese espectáculo de rehenes. suceder. Bueno, no hay nada en esta realidad orwelliana en la que vivimos que podamos pedir más que, ya sabes, las declaraciones de los líderes mundiales para reflejar mejor la realidad. Yo creo que nosotros como país deberíamos ser sometidos a los mismos estándares que todos los demás, ¿verdad? Y al hacer eso, tiene que basarse en los hechos reales y los datos reales y no en cosas inventadas, lanzadas por Hamas y regurgitadas por todo un ecosistema de ONGs que tienen interés en apoyarlo. Sala Weisenberg, esta charla ha sido fascinante. ¿Cómo pueden las personas seguirte y tu trabajo? De acuerdo, así que gracias. Gracias. Aprecio que me hayas tenido aquí, fue interesante. Y no estuvo mal para tu primera entrevista. Sí, así que estoy en Twitter, Eisenberg50, 5. Eisenberg, una Z. con una Z, correcto. O una Z porque es una cuenta americana. Y ya sabes, busca algunos de mis artículos en Fathom Journal, Organización No Gubernamental Monitor, Honest Reporting. Y espero que veas más informes míos pronto. Eisenberg 55, no tienes foto de perfil ni tu nombre completo allí, ¿verdad? No, como dije, estoy un poco detrás de escena, así que No tengo fotos de perfil. Pero los oyentes del podcast definitivamente podrán dar fe. Salo Eisenberg es... legítimo. Y Puedes confiar en esta fuente que desmantela los mitos que la máquina de propaganda de Hamas está difundiendo. Gracias por venir al programa, Salo Eisenberg, lo aprecio. Esto concluye el episodio de hoy de Estado de una Nación con Salo Eisenberg. Si disfrutas estos podcasts, por favor suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde obtengas tus podcasts. Suscríbete, haz clic en el banner, danos un me gusta en redes sociales, comparte el enlace con amigos y familiares que creas que se educarán con estas conversaciones más allá de los titulares. Soy Elon Devi, gracias por unirte a nosotros.